Las siguientes historias no son aptas para personas sensibles, los hechos y personajes de este relato son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, se recomienda discreción. Somos el proyecto Privia Salva. Investigamos y damos a conocer aquellos casos que se han tratado de mantener ocultos para la mayoría de las personas, de los cuales se ha negado su existencia una y otra vez. Soy Victoria y mi trabajo consiste en ayudar y coordinar a los agentes para que puedan llevar a cabo su labor y me encargo de mantenerte informado. Te invito a suscribirte y escuchar nuestros episodios de Privia Salva en las principales plataformas. Comenzamos. Tenemos una llamada de uno de nuestros compañeros, es uno de los agentes investigadores. Adelante. Buenos días, Victoria. Habla Zenén Almeida. Hola Zenén, ¿qué reporte nos tienes hoy? Te marco desde un pueblo en el centro del país, a unos 40 kilómetros de la capital. Vine porque me enteré de un misterioso suceso que ha mantenido intrigada a la gente de este lugar desde hace 30 años. Todo comenzó con la desaparición de Don Santiago, un recolector de leña muy conocido en el lugar. Te mando la información, pero no hice el resumen. Por favor, ayúdame con la síntesis antes de que lo presentes. Me despido. Gracias Zenén, súper bien, bye. Pues, con esto comenzamos el día de hoy. A ti, que me estás escuchando, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Recuerda antes del alba. Recuerda antes del alba. Recuerda el alba. Antes del alba. Nunca antes del alba. Historias antes del alba. Historias antes del alba. Cuentos antes del alba. Cuentos antes del alba. Historias antes del alba. Amaneció como cualquier otra mañana de invierno. Los verdes campos lucían un sólido color blanco por la delgada capa de hielo, solo que esta vez había unas huellas marcadas en el suelo. Parecían ir y venir, más allá del cementerio. No parecen de puma, ni de coyotl. Hace mucho que no veo alguno, pensó don Santiago, siguiendo su camino para el río. Llegando a la compuerta del agua, caminó por el estrecho paso hasta cruzar al otro lado, donde podría recolectar la leña en la arboleda, cerca de la antigua casa del exsecretario de la cabecera municipal. El sol no parecía calentar a través de los encinos, cuando escuchó los jadeos de una bestia que lo acechaba por la espalda. Volteó tan rápido como pudo, pero solo alcanzó a ver los arbustos secos moverse. Luego, otro ruido más fuerte por la derecha. Don Santiago soltó las pocas ramas que había juntado y corrió rumbo a la compuerta tan rápido como el dolor en su vieja rodilla se lo permitiera. Con el bastón en las manos frente a su pecho, trató de subir por la tierra hacia el río, cuando de frente vio la figura de una bestia. Detuvo la marcha y al tratar de regresar empuñando fuertemente su bastón, dio media vuelta, solo para darse cuenta que era demasiado tarde para huir. Esa mañana, recuerda doña Martina, escuchó rugidos a lo lejos, rumbo al bosque, allá por el río. Ella tenía 10 años en ese entonces, y ahora lo recuerda como el día que desapareció don Santiago, y como el invierno, donde las gallinas y los borregos solo dejaban señales de haber sido devorados. Pero a la bestia, dice doña Martina, la vieron el señor Anselmo y su esposa. Los pobladores la buscaron por todo el bosque, desde el río hasta los cerros, pero nunca la encontraron. Abel, el chofer del camión que va al centro, también la vio. Él también era muy pequeño en ese entonces. Otros más escépticos decían que era un puma o un coyote y que aquel viejo señor se tomó tanto pulque que se ahogó en el río. Nunca se supo nada más sobre la bestia, tampoco de don Santiago. Solo quedó en aquel pueblo un recuerdo triste y frío por el que sus habitantes se preguntan ¿qué será? Cada que los despiertan los extraños sonidos que vienen del bosque antes de que llegue el alba. Muy bien, estoy de vuelta con ustedes. Lo que acaban de escuchar son los testimonios de los lugareños. Tengo en mis manos la información que me envió Zenén. Voy a continuar con un resumen de lo más relevante.
Menciona que entrevistó a habitantes del pueblo y se metió a buscar en los archivos de algunas dependencias de la región. Para empezar, encontró reportes de supuestos casos de ataques a animales domésticos y de granja. Todos tenían algo en común: les habían extraído la sangre casi en su totalidad y presentaban orificios en el cuello o en el pecho. También tengo aquí un reporte veterinario, en el que estoy de acuerdo con Zenén. No se menciona ni se muestra evidencia de que hayan sido animales de la fauna local los causantes de estos hechos, y esto es muy raro, porque no se mencionan aquí ni mordidas, ni desgarres o que hubieran sido parcialmente devorados. Incluso en su momento se organizaron grupos de lugareños para realizar búsquedas sin encontrar rastros de depredadores ni de don Santiago. Algunas de estas personas mencionaron de primera instancia que durante su niñez habían visto una bestia salvaje, pero en estos momentos no nos pueden asegurar qué tipo de bestia era cuando la vieron pasar hacia el bosque. A ver, esto se parece mucho a lo del chupacabras. Creo que hay muchas similitudes y tenemos que investigarlo a fondo. Veamos, ¿cuándo fue que se empezaron a reportar estos casos? Fue hasta mediados de los 90 en Puerto Rico, así que esto podría cambiar la historia. No sé qué pienses tú, déjame tus comentarios para leerlos y saber tu opinión. Por otro lado, como se menciona en las entrevistas, sabemos que el desaparecido es Santiago Lizárraga, quien se le describe como un hombre mayor, reservado y solitario. Falseaba de una pierna al andar, por lo que siempre usaba un bordón para sostenerse, vivía solo en los límites del pueblo y era recolector de leña. No tengo idea de cómo le hizo Zenén para buscar en la clínica, pero no encontró registro alguno de que el desaparecido hubiera recibido atención médica. No había expediente de él. Esto último llevó a nuestro compañero a investigar entre los libros y fojas del registro civil sin tener éxito en su búsqueda. Es como si Santiago Lizárraga nunca hubiera existido. El mismo personal de la dependencia le comentó a Almeida que quizá tenga más suerte revisando los archivos de la comisaría. Aquí hay algo muy interesante. Lo que encontró en la comisaría fue la copia a mano de un reporte por la desaparición de unas antigüedades aztecas en el pueblo, en donde estuvo involucrado un hombre llamado. Escucha esto. Don Santiago de Lizárraga, que era de origen español, pero la fecha es de hace 400 años. No creo que sea la misma persona. ¿O sí? Déjame tus comentarios. Aquí se menciona que habitantes atestiguaron haberlo visto caminando con dificultad hacia una carreta, falseando de una pierna, cerca del río afuera de la casa donde vivía el fraile, para después tomar rumbo a la Veracruz el mismo día que desaparecieron las antigüedades. No inventes. Al final el investigador concluye que no hay ningún registro del señor Santiago Lizárraga que date de hace 30 años, solo cuenta con los testimonios de quienes lo conocieron y convivieron con él personalmente. Zenén menciona como nota postdata que mientras revisaba los archivos de la comisaría descubrió que un hombre, con sombrero y con la cara cubierta, lo miraba cauteloso a través de una ventana y que huyó al percatarse de que Almeida lo descubrió. Inmediatamente nuestro compañero salió a perseguirlo, pero lo perdió entre calles. Se escapó. Nos comenta que tiene la sensación de haberlo visto antes y que nos envía también un retrato hablado. Vaya, sí que es misterioso. ¿Es en serio? Bueno, voy a publicar estos documentos. Si deseas saber más, no lo dudes. Y ve a revisar en la descripción cómo podrás conseguirlos. Es Almeida. Hola Zenén, dime. Hola Victoria, voy en la carretera rumbo a Puebla, me dirijo hacia Veracruz para ver algo de la desaparición, luego te explico porque voy manejando. Acabo de perder, en la Ciudad de México, a un auto que me venía siguiendo desde el pueblo, me comunico cuando llegue. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes, luego te explico. Sí, Zenén, espero tu llamada. En cuanto llegues a tu destino me marcas, por favor. Me mandas tu ubicación en tiempo real. Ok, te la mando, ¿vale? Vale, Zenén. Tengo que llamar al jefe. Diga, Hola, Time. Tengo información del caso que trae Almeida. ¿qué sucedió con lo de la bestia salvaje? Las cosas se complicaron, al parecer hay un depredador diferente y no se trata de fauna local. Tengo que enviar a otro investigador para un posible caso de criptozoología. En cuanto a Zenén, tuvo que salir de inmediato rumbo a Veracruz para continuar con la investigación de la desaparición. Mencionó que lo iban siguiendo. ¿Quién? Un auto, pero lo perdió. Aunque antes ya lo había estado siguiendo un hombre, no me dijo más porque va manejando. Asegúrate que esté bien y haz tu trabajo. Sí, lo mantendré al tanto. Rayos, me colgó. Esperen, ¿alguien sabía la historia del ataque a don Santiago en el río? Pero sí iba solo y desapareció. ¿Quién podría saber eso?
A ti, que me estás escuchando, te agradezco el interés en este proyecto, te invito a darle like y a suscribirte a nuestro canal para enterarte cómo concluye este misterioso caso y a escuchar otras historias que estaremos publicando cada semana. No te las pierdas, te dejo los enlaces para que puedas encontrarnos. Yo soy Victoria Sí y nosotros somos Privia Salva. Hasta pronto. Nuevos hallazgos vinculados al chupacabras en la comunidad de... En pleno siglo XXI se encuentran nuevos ataques a ganado. El caso del chupacabra saldrá a la luz tarde o temprano. No es posible que nos dejemos manipular, que nos creamos los rumores como si fueran ciertos. ¿En qué se sustentan para decir eso? La cantante sigue soltera y no está ni cerca de casarse con él. Obvio tampoco está embarazada.